Estas ayudas cuentan con un presupuesto de 5 millones de euros para los ejercicios 18 y 19 y beneficiará a las comunidades de regantes de las comarcas del Valle del Jerte, la Vera y el Ambroz. Como ya conocen, entre los años 2004 y 2011 se invirtieron más de 150 millones de euros para la modernización de los regadíos en Extremadura. Y hasta ahí puedo leer, porque en el año 2011 llegó a esta región un Gobierno del Partido Popular que paralizó por completo la modernización y necesaria renovación de la infraestructura de los regadíos en nuestra comunidad autónoma. Por eso fue una tarea importante, hace 2 años cuando llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, retomar la agenda de regadío Extremeña 2020 para ir aprobando medidas como la que hoy da el visto bueno el Consejo de Gobierno con esos 5 millones de euros para los regadíos de montaña del Valle del Jerte, de la Vera y del Ambroz. ¿Qué buscamos con estas ayudas? Pues la realización de infraestructuras de almacenamiento, balsas o depósitos, la regulación del agua del riego, el acondicionamiento, la mejora y la ampliación de las ya existentes. En definitiva, lo que pretendemos es mejorar las posibilidades de las comunidades de regantes en las zonas de montaña del norte de Cáceres y con ello, como siempre que el Gobierno toma una decisión que afecta al territorio, fijar la población al territorio, que junto con la mejora del mercado laboral y la empleabilidad en Extremadura son 2 acciones que están de manera transversal en el conjunto de la acción del Gobierno.